Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha sabido darse a los demás. Les cuento sobre ella. Nació en la ciudad de Monterrey hace 67 años, pero desde hace 34 años vive en Cuernavaca. Enviudó hace 4 meses y estuvo casada por 46 años. Tiene 2 hijos y 2 nietos. Sus estudios profesionales son de diseño. Sin embargo, nunca ejerció, ya que su vocación real estaba en ayudar a los demás. Cuando una amiga suya la invitó para que fuera a las vías del tren a ayudarle con los niños de un programa para mujeres, se dio cuenta que estaban abandonados educativamente. Fue así como decide fundar el centro educativo La Buena Tierra, iniciando con kinder para tiempo después abrir primaria. Dicho proyecto tiene ya 2 décadas de revolucionar la idea de aprender como base para un cambio con propósito. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Cuernavaca para darle la bienvenida a Elizabeth Marroquín, mejor conocida como Lizzy, a Efecto Inspiración. Lizzy, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti, Jessica. Qué padre tenerte en el programa. La verdad es que es un gusto enorme para mí porque una sobrina tuya, Celina, si mal no recuerdo su nombre, es vecina de Diana, mi hermana, y ella es seguidora de Efecto Inspiración. Así que cuando Diana les preguntó en su chat de vecinas si había alguien que conocieran que fuera Efecto Inspiración, ella inmediatamente levantó la mano para decir, yo tengo una tía y mi tía sin duda alguna es Efecto Inspiración. Así que, Celina, hasta Dallas, muchísimas gracias. Y gracias a ti nuevamente, Lizzy. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y a Celina por recomendarnos. No, bueno, de verdad que le dedicamos la entrevista hoy a ella porque sin ella este contacto no se hubiera dado. Cuando me empezó a platicar de ti, me pasó tu contacto, empecé yo a investigar un poquito más sobre quién eres, sobre qué habías hecho. Después empecé a platicar contigo, me mandaste algunos reportajes, me empezaste a platicar tu historia y sin duda estas son las historias que se deben contar, las historias de personas como tú que desinteresadamente buscan poner sus talentos al servicio de los demás. Por eso me encanta lo que haces y bueno, ya la gente te conocerá, pero vamos a iniciar preguntándote quién eres. Yo quiero, Lizzy, que me ayudes dándome un poquito de contexto sobre quién eres, sobre cómo creciste, cómo fuiste educada, cómo fueron tus primeros años de vida, que generalmente yo siempre digo que son los que nos van marcando y forjando para lo que viene después. Entonces, Lizzy, si me ayudas con un poquito de contexto, me encantaría saber más de ti. Bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia sencilla. Mi papá era comerciante, mi mamá era ama de casa y tenía un hermano mayor llamado Daniel y yo era la del medio y una hermana más pequeña que se llama Adriana. Crecimos, después nos cambiamos a la ciudad de Guadalajara y yo soy cristiana, entonces mucho de mi trabajo era en la iglesia. En la iglesia aprendí mucho de mi fe y siempre tuve las ganas de aplicarla. Bueno, después en la Ciudad de México me casé con un arquitecto, yo estudié diseño en la y estuvimos casados muchos años. Cuando fue el terremoto, teníamos ya 2 niños, nos venimos a Cuernavaca y desde entonces vivimos acá. Llegando a Cuernavaca, mis hijos pues eran chiquitos, aquí crecieron, es una ciudad pequeña, pero había de todo. Estaba estudiando teología
y estaba estudiando una parte de la teología de la liberación, en donde el propósito es servir. A esa edad, a los 40 años, con mis hijos ya más crecidos, mi esposo pues era el sostén de la casa. Una amiga me invitó a trabajar con niños en lo que era la vía del tren. Las vías del tren y en todo el mundo, lugares que nadie quiere mucho ir. Son zonas que han sido asentamientos humanos, eh, que llega la gente que no tiene dónde vivir. Son lugares difíciles, con casitas muy pequeñas, hechas básicamente de láminas, de madera, de lo que se puede. Y en un espacio pequeño viven muchas personas. Estos niños a este lugar de la vía donde yo llegué deberían de haber ido al kinder en una zona porque tenían acceso a él, había un kinder del gobierno allá a unas cuadras, pero no fue hasta el 2004 cuando fue oficial asistir al kinder. Entonces ellos podían entrar a la primaria sin haber ido a esta educación, que es la más importante que hay, la educación preescolar. A lo mejor unos papás con mucha información pueden hacer que un niño logre todos los conocimientos que se necesitan a esa edad, las habilidades, desarrollar destrezas, comunicación, colores, sabores, olores y lo que les rodea en el mundo. Pero ahí los papás pues se dedican a trabajar y no tenían estimulación temprana. Entonces entraban a primero de primaria en blanco y pues estaban destinados a ser muy malos estudiantes. Y a este contexto fue a donde una amiga me invitó. Ella tenía un proyecto con las madres de familia y la verdad es que les estorbaban los niños. Entonces ella me invitó para que yo cuidara a los niños, para que ellas pudieran aprovechar lo que les enseñaban. Era un proyecto de costura. Y así pasaron 1 o 2 años, yo cuidaba a los niños, pero luego empecé a hacer como una escuelita, porque yo me di cuenta que eran 2 horas y pues primero eran 10, luego 20 y ya eran muchísimos niños. Y en un lugar, pues en un contexto donde no había gran cosa, entonces conseguimos unas mesas y empezamos a jugar a la escuelita. Me ayudaba mi hija, amigas que querían asistir. Yo creo que mi entusiasmo los contagiaba y entonces iban. Pero de verdad era un trabajo difícil enseñarle a un niño de 10 años que estaba, se supone, que en tercero o cuarto de primaria, y la verdad es que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, pues regularizar era una palabra como que muy grande para eso, porque más bien era enseñarles lo básico. Entonces, después de 3 años ahí, mi amiga me dijo que ella ya se tenía que retirar, que el proyecto había fracasado, con las mamás se peleaban por las máquinas, por el dinero, y le dije, pues yo me voy a quedar con los niños, que yo que era la ayudante me quedé. Ya me había yo encariñado, eran más o menos unos 30 niños los que atendíamos, y una vez les dije a sus mamás que si poníamos un kinder ahí, nos permitían a los niños, y dijeron que sí. Y pidiendo dinero, tocando puertas, una amiga menonita consiguió un dinero en Estados Unidos para hacer un patio. Mi esposo, que era el arquitecto, hicimos un patio y 2 salones en un terrenito que había ahí y empezamos a jugar al kinder. Era como un juego porque no tenía ni puertas el kinder. Cuando no había baño, empecé yo a hacerles el desayuno. Yo creo que con dinero de mi casa, yo ahorita no me acuerdo de dónde sacábamos algo de dinero. Una amiga educadora fue la que donó su tiempo, 3 años, y me decía, necesito otra maestra. Y pues, ¿de dónde sacas otra maestra sin dinero? Y bueno, mi experiencia ha sido muy rica porque yo puse un anuncio en el periódico, que es lo que se usaba entonces. Solicito una maestra por un año gratis. Y me hablaron 5 personas y de ahí me di el lujo de escoger a una, que es la que estuvo el primer año con los niños. Y fíjate, o sea, esa es la parte bonita de los seres humanos, que a quién se le ocurre poner ese letrero. Y así es como ha sido hasta ahora. Empezamos en láminas,
y poco a poco los papás vieron el beneficio de los niños estudiando. Los niños ya para entonces pues sabían leer y escribir y entonces llegaban a la primaria y era una diferencia muy grande. Liz, y Entonces, así es que no te... toda esta historia que hoy me cuentas, me abre mi corazón y llena mi alma porque tú tenías, déjame decirlo así, la elección de decir no y tú Exacto. decidiste decir sí. Yo quiero Sí. entender un poquito. ¿Qué sentiste tú cuando estabas ahí, cuando por primera vez te invitaron a estas vías del tren, cuando empezaste a conocer esta realidad, cuando viste que ya tu maternidad, déjame decirlo así, ya estaba de alguna manera palomeada, que ya tus hijos no te necesitaban Sí. tanto? O sea, ¿qué empezó a moverse en ti para que hayas dicho sí? Entiendo por cosas que leí de ti y que tú me compartiste, donde tú dices, es que mi vocación siempre ha sido ayudar, mi vocación es Ujú. ver cómo puedo pues dejar este mundo mejor, ¿no? Como lo mencionaste hace unos momentos, pero quiero saber un poquito qué te removió en tu corazón, qué sentiste para tomar esa elección y decir sí en lugar de decir no, cuando tenías las dos opciones y tú decides decir que sí y decides impactar la vida de estos niños. Cuéntame un poquito qué había Ujú. dentro de ti, qué sentiste, qué te movió, por qué dijiste aquí no puedo dejar las cosas abandonadas, tengo que hacer algo. Mira, ahorita me acuerdo de, por ejemplo, eran los niños, lo que me hacía el cambio que generaba. Es esa maternidad mía, por ejemplo, empecé a enseñarle a leer y escribir a un niño. Yo no soy maestra de vocación, pero bueno, era una mamá y alguien que sabía más que él, pero era un niño muy tímido y empecé a enseñarle las letras y todo. Y yo me di cuenta que si yo lo tocaba al niño, podía empezar a leer y lo dejaba de tocar y ya no, ya se ponía muy nervioso. Y otra vez, entonces yo decía, fíjate, esos abrazos que mis hijos no quieren, este niño los necesita para tener el coraje de empezar a leer, aunque sea torpemente. Ese tipo de cosas son los que a mí me hicieron sentirme útil y necesaria en un lugar como ese. Y bueno, fue básicamente eso lo que me motivó. El cambio que empezó a generar en los niños. El dar es algo demasiado bonito, mucho más que recibir. El empezar a poderles llevar, porque tocaba yo desde siempre puertas. Va a ser Navidad, ayúdenme a juntar un regalo para cada niño y háganle una tarjeta. La emoción de los niños al recibir eso, bueno, para mí era más grande que la de ellos. Eso fue lo que me motivó, de los cambios generados en ellos y los cambios en las escuelas de ellos y los cambios de la autoestima de los niños. Eso fue el motor y hasta la fecha sigue siendo. No, bueno, y definitivamente lo que dices es importantísimo. Me impacta esta parte donde hablas de esa necesidad de afecto de los niños para poder hacer algo tan básico como es la lectura y ese descubrimiento, cómo te va abriendo pues tu mente y tu corazón para poder Sí, guiarte en este proyecto tan ambicioso que si bien inició como un kinder, se convirtió después en todo un centro educativo. Tú dices, empezamos jugando a la escuelita, pero hoy han pasado ya más de 2 décadas donde es toda una institución que tiene valores muy únicos, que tiene una forma de enseñar muy única. Yo leía un poco donde decías que los mismos alumnos se encargan de la limpieza del lugar, como todos tienen ciertas reglas que deben de seguir, cosas que realmente pues dejan muy impactado porque hablas o se habla de un lugar con una mística importante. Yo quiero que me lleves un poquito de la sí. mano con cómo es ese lugar. Háblame de ese centro educativo que tú tienes, al cual le tienes tanto cariño y tanto amor, pero háblame también
de esa parte retadora que implica que el centro educativo La Buena Tierra hoy exista? O sea, ¿cuáles fueron esos retos a los que tú te encontraste como filántropa, déjame decirlo así, como una mujer que se dedica a ayudar? Así como encontraste gente como estas maestras que me platicas, háblame también de la parte dura, difícil, que construyen lo que Muy es dura. hoy el Centro Educativo La Buena Tierra. Háblame de cómo es y de cómo fue el camino para llegar a lo que hoy es. Sí. Pues para empezar, en el 2004, que ya teníamos varios años con el kinder, se hace oficial el jardín de niños. Entonces nosotros pues no teníamos documentos, estábamos en zona federal. Entonces, pues si queríamos seguir con los niños, teníamos que hacer oficial nuestro lugar ahí. Llegué yo a la Secretaría de Educación Pública y tomé un folleto de qué es lo que se necesitaba para poner un jardín de niños y obviamente no cumplíamos más que con los niños y las dos maestras que sí tenían título, pero todos los metros que se necesitaban, era un lugar bien pequeño, pero hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Entonces yo llené mi solicitud, hablé con el encargado y me dijo, bueno, pues no cumple con nada, pero le voy a mandar a mi supervisora por la pasión que usted tiene. Entonces llegó la supervisora a ver y ella veía que cuando llegó, dice, ya a la salida se van una jornada a ver todo cómo es un jardín de niños. Además ahí desayunaban. Entonces empezó a ver que, por ejemplo, que yo puse que teníamos 3 salones bien pequeñitos, ¿no? Que teníamos zona cívica, que teníamos un comedor, que teníamos un patio, que teníamos lugar para hacer la ronda. Y ella cuando llegó y vio y dijo, pero ¿qué está diciendo esta señora? O sea, ¿cómo en 80 metros tiene todo eso? Y empezó a observar lo que ella no veía es que terminó el desayuno y rápidamente las maestras y todo ya éramos como un equipo, recogíamos las mesas y en el piso estaba pintada la ronda. Y entonces hacíamos la ronda. Terminaba la ronda y en la ronda, por ejemplo, el ejercicio, pues vamos a correr, pero no avanzas, nada más corres. Más rápido, más rápido, más rápido. Entonces sí hacíamos las cosas, pero sin el espacio. Pero todo eso lo fuimos construyendo con puras ideas porque no teníamos el lugar. Sí se puede correr, nada más no avancen y sudas y todo, ¿no? Como el spinning que pues no avanzan así. Entonces, así es como empezamos a hacerlo. La señora no lo podía creer. Entraron a los salones los niños, súper educados, todos poniendo de su parte. O sea, hicimos toda una jornada y al final yo veía que ella apuntaba que si teníamos biblioteca, pues en los salones cada salón tenía su bastantes cuentos, que era nuestra biblioteca de cada grupo. Entonces ella vio que material didáctico, teníamos corcholatas, en aquel entonces se usaban las corcholatas, todos los papás nos las juntaban y las pintaban y con eso trabajábamos. Y entonces ella vio que sí es cierto, que dice, yo quisiera que vinieran las educadoras que se quejan tanto de que no hay y no hay y no hay y vengan a ver lo que sí hay. O sea, funciona la escuela, pero sin las cosas. Entonces fue así como ella dijo, que pues es una escuela diferente, pero que el esfuerzo había que valorarlo. No nos dieron la clave porque pues no se podía porque no cumplíamos con los requisitos, pero sí nos dieron el permiso para dar educación preescolar. Entonces, cada año íbamos con los niños que terminaban, con las actas y todo, y ellos nos daban los papeles oficiales. Así fueron varios años hasta que eh, logré una clave. O sea, el lugar creció, se hizo más, o sea, más grande, con mejores materiales, y entonces fue que una persona de ahí del YEVEM que creyó en nosotros nos dio una clave. Tenemos las 2 claves asistenciales del país, las tenemos nosotros. ¿Qué es clave? Para Porque la gente que no conoce qué es conseguir una clave. la clave es lo que necesitas que te otorga la Secretaría de Educación Pública para dar clases.
Para eso hay que cumplir con una bola de todo, de documentos y personal y todo eso. Pero las claves son, en el país existen particulares y federales, y nosotros no éramos ni particulares ni federales. Como yo les digo, éramos muy particulares. Entonces nos dieron, después de mucho, una clave asistencial que pues la hicieron para nosotros, para que no votaran a nuestros niños de los programas sociales, porque si decía particular, pues no les iban a dar sus becas. En aquel entonces había programas, ¿no? Para los niños, y entonces les daban un beneficio de dinero. Entonces fue así como nos dieron esas claves. Pero al mismo tiempo, pues construir, crecíamos poco a poco, pero estábamos en zona federal, entonces pues sin permisos construíamos. A los 10 años, mi secretaria, que hasta la fecha es mi brazo derecho, esa señora nunca había salido de la vía. Se me pegó desde siempre como una mamá, pero ella empezó a aprender, 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 y yo le daba el dinero que podía para eso, y ella había nacido ahí en el terreno de enfrente del kinder, y ella nos donó el terreno. Bueno, me pidió dinero para poderse construir ella un departamento. También los americanos menonitas son los que dieron el dinero para que comprar ese terreno. Y ella ya se fue y construyó su departamentito en otro lugar, en casa de sus papás. Todo esto ya para entonces habíamos conseguido padrinos. Así es como nos sostenemos, con personas que donan para tener a un niño apadrinado en la buena tierra o dos, y es como con muchos chiquitos, es como hemos logrado sobrevivir pues tantísimos años. Cada año pusimos la primaria, y el primer año un grupo, después, eso fue hace 11 años, hasta que terminamos la primaria, y era no nada más que hubiera más niños, sino ir construyendo pues un edificio. Te digo, mi esposo fue el que hizo todo eso porque era arquitecto, y pues tocando puertas, al mismo tiempo educativas, al mismo tiempo de permisos, al mismo tiempo de donativos. Así fue como logramos hacer la buena tierra. El nombre Wow. sí desde el principio. Dime, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama La Buena Tierra? Se llama La Buena Tierra por un libro que yo leí que se llama La Buena Tierra, de China, que era un lugar. El libro es un libro muy antiguo, que era en China, y hubo una hambruna, y unas comunidades que había puras mujeres, eh, se empezaron a morir de hambre por una sequía, y hubo un grupo de mujeres que a sus hijos les hacían un atole de lodo. Con la tierra y agua hacían un atole y se los daban para comer, y entonces fue el único comunidad que sobrevivió porque no se les pegaron las tripas gracias a esa atole de lodo, y por eso se llamaba La Buena Tierra, porque lograron con tierra pasar la sequía, y bueno, ese pueblo salió adelante, ¿no? Wow. Entonces a mí me encantó, y en la Biblia hay un versículo que dice que la buena tierra dio frutos. Cuando plantas en buena tierra, da muchos frutos. Entonces junté las dos cosas, y por eso se llama La Buena Tierra. Y me encanta esto que nos platicas, porque precisamente esta analogía del libro que leíste y de lo que nos platicas ahorita también de la Biblia, creo yo que habla de una magia que hay en este lugar, cerca de las vías del tren, en este lugar donde sin duda tú nos hablas de muchas carencias, nos hablas de dificultades, pero un lugar con una muy buena tierra, un lugar con una magia Sí, muy particular que te hizo a ti sacar lo mejor, no solamente de ti, sino de la gente que estaba ahí y de esos la niños gente de ahí. tan Ujú. necesitados de atención, de educación. Yo quiero saber, Sí. Lizzy, ¿dónde está la magia? Cuéntame
qué es lo mágico de esa tierra cercana a las vías del tren, con muchas carencias, pero también, creo yo, con muchas cosas positivas que han hecho que este proyecto sea un proyecto con más de 20 años de existir? Háblame un poquito de la magia que hay en ese lugar. Mira, nosotros, yo ahorita como lo veo, fue educar a una comunidad a través de los niños. Es como se logra. Si tú llegas con un adulto y le das clases, ese grupo de mujeres que acababa de fracasar, por el que yo llegué, mi amiga me dijo, Lizzy, vámonos, son gentes muy conflictivas, están amenazándose, vámonos. Y yo le dije, yo me quedo con los niños, y me dijo, son muy peligrosas. Y pues yo me quedé con ellas, pero con la parte, todas las personas tenemos una parte oscura y una parte clara. Yo me quedé con lo más valioso de ellas, que eran sus hijos. Y ella trabajó con la parte más negra, que es el dinero. Entonces la experiencia de ella fue muy mala, la mía ha sido muy buena, pero porque con las mismas personas con quien entonces iniciamos, pero es desde dónde trabajas. Yo empecé pues desde el corazón, sus hijos es lo más valioso y lo más, por lo que dan todo, ¿no? Entonces, yo creo que fue así. Si tú a una mamá le dices, porque al principio me los traían muy sucios, ¿no? Pero si tú a una mamá le dices, su niño viene muy sucio, la señora te la va a hacer de tos, pero en serio, y no le vas a caer nada bien. Pero si al niño en la ronda, yo oía que la maestra educadora les decía, a ver, todos los que puedan enseñarme sus manos que estén limpias, póngalas al frente y las que no, guárdenlas. Y ponían los niños sus manitas hacia el frente, ¿no? Y unos las guardaban. Esos niños que las guardaban, al otro día entraban y ellos te enseñaban, mire ellos le decían a su mamá, córtame las uñas porque yo quiero enseñarlas, ¿no? Pero era el niño el que le decía, no yo. Así fue como empezamos a través de ellos. Al principio teníamos títeres y entonces me acuerdo que las primeras semanas estaba tan sucia la comunidad que empezamos a sacar al kinder un día, dijimos vamos a recoger basura. Y recogimos 18 bolsas de esas negras grandes en un pedazo, ¿no? Y al siguiente semana, el siguiente martes dijimos, vamos a volver a salir. Y volvimos a salir, pero entonces ya, y ellos empezaron a dar cuenta que íbamos a seguir yendo. Entonces empezaron a no tener basura. Y hasta la fecha es un lugar donde no hay basura. Y fue a través de los niños recogiendo la basura. Entonces, así fue, casi todo ha sido a través de los niños. Ellos les dicen a sus papás y con tal, o sea, un niño bien peinadito, les decíamos a los que llegaban muy peinados, pues siempre ay, qué bonita te ves. La niña de atrás mañana venía, pero más peinada todavía para que le dijeras, pero eran ellos, era a través de los niños. Y luego, no me gusta la palabra usar, porque no usamos a los niños, pero es algo que muy pocas personas toman en cuenta de lo que es capaz su niño. Nosotros no teníamos personal de intendencia, éramos nosotras y ellos. Entonces, a la hora que llegaba un donativo, a la hora que teníamos que limpiar la escuela, a la hora que los teníamos que poner a ellos a ayudarnos. Y empezamos a darnos cuenta, sobre todo los niños de la primaria, que son capaces de todo. Entonces, así es como empezamos como algo importante. Y luego leí un reportaje que en Japón, eso es algo que los niños hacen en su escuela. Lo leí a fondo y hace muchos años. Y desde entonces los niños limpian la escuela, pero como un premio, no como un castigo. Tú puedes manejar las cosas así. Entonces el niño que está castigado hoy no puede participar en la limpieza de su salón. Lo ves como un premio, no como un castigo. Y ese niño mañana quiere limpiar la escuela. Entonces dices, tú puedes darle el propósito. Si nada más las muchachas que van a hacer la limpieza limpian, pues nunca te van a ayudar tus hijos. Pero si tú eres la que lo hace y les pides ayuda,
la familia va a limpiar su casa. Entonces nunca va a ser una carga tuya, sino nuestra. Así es como es la escuela, es como una casa grandota donde todos ponen de su parte. Si llega un donativo, mandamos traer a los niños y hacemos una cadena y nos lo vamos pasando todo. Es una manera de avanzar, pero es una manera simbólica de cómo hacemos las cosas. La escuela tiene una llave puesta, no tenemos portero, obviamente, y ahí está puesta siempre en la puerta. Y nunca un niño se nos ha salido. Nadie quiere estar afuera, todos quieren estar adentro. Las maestras, yo cuando entra una maestra les digo sus bolsas abiertas, por favor. Nunca nos ha faltado un peso porque están abiertas al alcance de ellos desde chiquitos. Entonces son como los valores sobre la marcha. Así es como hemos logrado, comen, desayunan ahí y pues aprenden a comer verduras, lentejas, mil cosas, pero también les hablamos de eso. Entonces, así ha sido el aprendizaje. Hemos ocupado la grandeza que tienen los niños para hacer nuestro trabajo. No, Los grandes. y dijiste algo que me impactó. Dices, educamos a la comunidad a través de los niños. Creo que esa frase y esa manera de verlo es súper poderosa porque todos estos ejemplos que nos los das hablando de niños que van en kinder, de niños que están en Sí, primaria y cómo ellos sí, tienen ese poder y esa magia otra vez para transformar todo lo que ujú. hay a su alrededor y cómo tú empiezas desde cuando están chiquitos a inculcar estos valores que ellos seguramente van a inculcar a las siguientes generaciones que estarán a Yo su cargo. ya tengo niños, hijos de maestras, Wow, de alumnas mías. Entonces, esos niños ya vienen educados. me Ujú, encanta, me encanta todo esto, Lizzy, porque estás hablando de un modelo donde todos son uno, de un modelo que embona perfectamente y de un modelo donde el contexto a lo mejor pudiera pensarse que no iba a ayudar y todo lo contrario, el contexto es lo que hizo que este modelo funcionara. Como a veces sí, pensamos que en contextos adversos o en carencias las cosas pues no van a funcionar o no van a querer. Y con esta historia y con muchas que hemos compartido aquí en Efecto Inspiración, nos damos cuenta que el contexto nunca es un pretexto, sino al contrario, es un impulso para poder salir adelante y para poder lograr esta magia de la que hoy tú hablas y tú nos compartes. Me sí, parece una labor increíble, pero me parece más increíble que tú sigas al pie del cañón ahí, con esa ahí. sonrisa, con ese amor, con esa entrega, por todo, por toda esta labor y por todo lo que tú también has recibido. Yo quisiera saber, Sí, antes de hablar de esto que has recibido, yo nada más quiero hacer un paréntesis importante de tu vida, Lizzy, porque tú eres sobreviviente de cáncer y mientras estabas en estas labores de estar fundando este centro educativo, de estar consolidándolo, tú enfrentas el cáncer. Y tú me platicaste que cuando enfrentaste el cáncer, tú te diste cuenta que no querías que el centro educativo La Buena Tierra muriera nunca si tú ya no ujú, estabas aquí y que exacto. empezaste a buscar la manera como de hacerlo más institucional. Y eso me pareció Sí, muy fuerte, esa declaración, porque otra vez estamos hablando de una persona que no solamente está pensando en ella, que no está pensando en si ella va a estar bien o no va a estar bien, está pensando en cómo ese proyecto no se va a acabar. Quiero que me digas sí. un poquito dos cosas. Primero, quiero saber cómo enfrentaste este reto personal que fue pues esta enfermedad llamada cáncer. ¿Cómo se vive esta experiencia? ¿Cómo la superas? Ujú, Y dos, quiero yo saber, tomando esto que tú dijiste, ¿no? De que te diste cuenta que querías que este centro educativo estuviera para siempre. ¿Cómo el cáncer es, déjame decirlo así,
el aliado, si es que es la palabra Ujú, correcta, para que el centro, la buena tierra, se consolide como algo institucional. ujú. Cuéntame un Sí, poquito de toda esa experiencia. sí, en el 2016, eh, una vez yo iba pasando por un lugar que decía mastografías al 2 por 1 y dije, voy a hacer mi cita. Hace mucho que no me hago una mastografía. Y fui y resulta, me dicen, vino por la bolita. Y yo, ¿cuál bolita? Tiene una bolita. Pues sí, era cáncer. Entonces, es algo espantoso cuando un doctor te dice que tienes cáncer de mama. En mi familia, de ambas familias, yo soy la única persona que ha tenido eso. No es por herencia. Yo estuve tomando hormonas y es totalmente hormonal mi cáncer. Entonces, esas pastillas no las tomen porque sí producen cáncer. Si tenemos posición, lo pasado, pero pues no, uno no sabe si la tiene. En mi familia no había antecedentes y sí la tuve. Entonces, la primera vez era muy pequeño, me trataron, me operaron, nada más me quitaron la bolita y me dieron 21 radioterapias. Yo iba todos los días a la Ciudad de México a las radioterapias. Lo viví, pues al principio sí es un shock, pero fue muy sencillo lo que me hicieron, nada doloroso. Y las radioterapias, yo no sentí nada. O sea, iba y venía el mismo día, me iba a las 2 de la tarde, y regresaba como a las 7 todos los días, como por 28 días. 21 días fui. Bueno, pasó eso, me dieron un bloqueador hormonal por 5 años. Yo seguí trabajando como si nada. A los 5 años, siempre estoy en revisión y me dijeron, a ver, yo vi algo que no me gustó y vieron y era otra vez en el mismo lugar un brote, pero pequeñísimo. Me dijeron nada más que ahora sí es reincidencia con todo y el bloqueador. Entonces esta vez sí estuvo horrible porque me hicieron una mastectomía, que son ya palabras mayores, es muy doloroso, pues es muy invasivo, es algo que tú tienes, tu busto, es algo que pues te gustaba y de repente lo vas a perder. Pero siempre he sido positiva y un día que estaba llorando y llorando en la noche, yo dije, a ver, si tuviera ahorita viniera alguien y me dijera, a ver, vas a perder un miembro de tu cuerpo, pues ¿qué crees? Que me quedé con la mama, porque no quería ni un dedo, ni una mano, ni un ojo, ni una oreja, ni un órgano, ni una pierna, o sea, me quedé con la mama. Dije, bueno, pues es lo menos grave. Ya sirvió para lo que servía y pues ni modo, vamos. Nada más que sí duele horrible. Y luego ya eran quimioterapias, ya no eran radioterapias. Ahí sí tenía bastante miedo porque pues entras a algo que has oído que es terrible, espantoso y horroroso. Me dieron 5 y la primera vez que fui, este, yo les dije, a lo mejor no voy a venir en días porque sé que te debilita, sé que te sientes mal, pero bueno, ustedes pueden, ya tenía todo el equipo de maestras, tenía una coordinadora, pues me fui a, a mí me tocaron los sábados a la quimioterapia, me la pusieron, nunca sentí absolutamente nada y el lunes ya estaba yo ahí, me dijeron, ¿qué pasó? Pues no me dio nada, 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 nada que les da sueño, que vómito. Yo lo vi ahí con los compañeros de los lados, ¿no? Bueno, es que fue la primera y mañana, y pues nada, me tocó a las 3 semanas la segunda. Pues me dieron 5, nunca sentí absolutamente nada. Yo los lunes ya estaba trabajando. Nada más se me cayó el pelo, es lo único que es algo, pues sí, bien feo, pero pues es lo menos de lo más. Nunca sentí nada, yo veía de verdad a los que me rodeaban y yo leyendo mi libro o haciendo planes o resolviendo algún problema de la escuela y a mí eso me mantuvo, nunca sentí ni dolor ni cosas secundarias, como le llaman efectos secundarios.
Entonces lo pasé sobre la marcha, pero sí, ya fueron 2 llamadas de atención. Yo dije, a ver, esto ya van 2 veces que me hablan y ¿qué crees? Que todavía no acabo y sí empecé a formar, tomé un curso de institucionalización. Nosotros nos apoya la Fundación Educa de México, que es una fundación de segundo piso que acompaña a escuelas como la nuestra. Hay 52 en todo el país que hacemos lo mismo, cada quien con su, a veces es de monjas, a veces de sacerdotes, a veces de personas como yo, pero sí hay más esfuerzos de lo mismo. Y ellos nos dieron un curso y yo dije, a ver, yo, de hecho, este es mi último año en la escuela como fundadora y directora. Me voy a quedar ya después en la mesa directiva, iré a contar el cuento y todo, pero ya tengo a la persona, la he estado capacitando por 4 años, este ya es mi último año, es un proyecto de 5 años. He delegado, que eso me ha ayudado mucho, porque yo pensé que no iba a poder, el cáncer me ayudó a hacerlo, porque sabes que no eres eterna y que puedes, aunque lo pasé muy bien, en algún momento puede que no lo pase bien, entonces se tiene que entregar esto y que no pase nada. Y eso es lo que he estado haciendo, Wow. entregar estafetas para que la gente crezca. Y te Me crecen los encanta. enanos. Mis propias maestras ya son coordinadoras y la escuela sigue y sigue muy bien. Este propósito de vida llamado la buena tierra y ese sí que dijiste, seguramente seguirá dando muchísimos frutos. Ese sí Sí. seguirá impactando muchas vidas y ese sí seguirá moviendo corazones que podrán Ujú. transformar no solamente a quienes tienen a su alrededor, sino mucho No, más, porque cuando tú sí. tocas una vida, está comprobado Ujú. que tocas muchísimas más y eso es lo que tú Muchas. has hecho. Eso es lo que tú has hecho, Lizzy. De ¿Y verdad que cómo? me Ujú. encanta lo que haces, me encanta tu entrega. Gracias por ser, sin duda alguna, efecto inspiración. Pero ya por último, para despedirnos, la última pregunta. Yo Sí. quiero saber qué inspira a Lizzy en la vida. A mí Dios. Dios es quien inspira. Me encanta, te digo, la teología de la liberación, que estamos aquí para dar, que somos nosotros las manos de Dios aquí. Cuando dices, pero ¿qué está pensando Dios? ¿Por qué no manda por qué no viene algo? ¿Por qué no haciendo parte? Tú eres la que tienes que hacerlo. Nosotros somos sus representantes. Entonces, me encanta haber podido yo, nada más con mi ser, haber podido contagiar a otros para hacerlo y poner en mis manos los papás a sus hijos, las maestras ahí en la comunidad, traer una playera de la escuela es un orgullo y las respetan como las generadoras del cambio, ¿no? Solo Sí, el maestro, que es mi alumno, pero casi todos somos mujeres. Y la verdad es que es algo que da muchísima esperanza eso, ¿no? Que nuestros niños tengan en sus manos esa herramienta para poder dar a otros. Porque ellos también reciben muchos juguetes, muchos regalos, pero también dan. Entonces es algo bien bonito. Ujú. es algo muy bonito que tú has creado. Así que, Lizzy, gracias. De verdad que te felicito por esta labor. Te aplaudo y reconozco todo lo que estás haciendo. Estoy 100% segura que, como te lo dije hace un momento, estás heredando corazones que van a transformar su entorno y más. Así que gracias de verdad por lo que haces, gracias por haber estado en el programa, por compartir tu historia. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, idea, pensamiento, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Lista. Ujú. Empezamos. Educación, Es el valor más grande que pueda tener. Ujú. filantropía,
Es un privilegio. Familia. Tu fuerza. Dios. El eje. Trascendencia. Propósito de vida. Efecto inspiración. Me encanta el nombre. Ojalá que ¡Ay! puedan impactar, aunque sea una. ¡Qué bonito! Ella es Lizzy, ella es esta mujer que hoy nos invita con su ejemplo a darnos a los demás. Lizzy, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. No sé si hay algún mensaje final o algo que le quieras decir para cerrar a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Ay, que muchas gracias por escucharnos y que si quieren un niño, cuenten con él. Yo lo tengo, te hace mejor persona y empiezas a dar, que para eso venimos. ¿Cómo te Dar a contactan? nuestros hijos. Pues te voy a mandar mi correo Ok, y mi WhatsApp para que por ese medio nos contacten. perfecto. Lo ponemos aquí abajo en la descripción de la entrevista para que te puedan también Sí, contactar y puedan sentir ese gozo que tú sientes al apadrinar a un niño. sí, muchísimas gracias y muchas felicidades, Jessica. Me encantó tu programa. Qué linda, Lizzy. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado hoy con nosotros. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.